Y esta es la parte que nos gusta cuando hablamos con papás, justamente que están aquí en la casona, para poder encontrarnos ese espejo, poder saber que siempre hay una salida, porque cuando el problema es de otro, y bueno, uno opina, pero cuando el problema es nuestro, realmente uno no sabe cómo salir. E insisto, que creo que es la parte más importante, esto de verse reflejado en un espejo, como Guillermo y Vanessa nos va a contar la historia de por qué llegan a la casona. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, Bien. ¿Cómo llegan a la casona? Ustedes tienen 4 chicos. 4. Bien, y 2 de ellos tuvieron que venir. Sí, ¿Por qué sí, motivo? sí. Bueno, nos pasaba con el anteúltimo que nos pasaba, teníamos problemas con él porque era muy inquieto, no los podíamos, nos dábamos cuenta que se nos escapaba de las manos en muchas situaciones y en la escuela también había problemas, estuvimos en los médicos, a donde nos decían que teníamos que ir, íbamos, le hacen algunos estudios y estaba todo bien, no era un problema del habla, le hablaba cuando quería, bueno, entonces llegamos acá en vacaciones antes de empezar las clases para brindar una solución a este tema y bueno, acá en 2 segundos nos dijeron, bueno, tiene niños visuales. ¿Qué es visuales? Decíamos nosotros. Y bueno, Rubén empezó a darnos una serie de tips que estarían describiendo a un niño visual y bueno. Y la cosa cambió. Sí, totalmente. Hoy seguimos acá después de 2 años. Ya no escucho lo mismo que antes con mi audífono. Tendré que recalibrarlo, pero la pregunta es, ¿sí o sí necesito una audiometría para hacerlo? Bueno, la audiometría es un parámetro que nos da a nosotros, es muy subjetiva. O sea, calibramos de acuerdo a la audiometría, pero con el paciente presente. No es que, viste, que ponemos el audífono, calibramos y ya está. No, tiene que ser conectado con el paciente, porque por ahí nosotros nos guiamos por la audiometría, pero el paciente a veces es distinto. Claro. La sensibilidad del oído, la forma que está acostumbrado a escuchar es otra. Pero me dice, no, me retumba. Bueno, entonces ya ahí trabajamos más con el paciente. Pero bueno, siempre es importante la audiometría para tener el parámetro y ver por dónde estamos. Por último, la pregunta del millón. Por allí alguien dijo que un audífono quita los acúfenos. ¿Cuál es tu experiencia? Enmascara, no los quita. O sea, depende en qué frecuencia tiene el acúfeno. Al recibir sonido es como que enmascara, pero se saca el audífono y sigue con el acúfeno. Es complicado el tema acúfeno. Primero, no es curable y depende, como te digo, a la frecuencia donde tiene el audífono, donde tiene el acúfeno, puede llegar a enmascarar o no. Claro, es tratar el síntoma y no el problema. Claro, a veces hemos probado incluso con audífonos que tienen enmascarador y no nos ha dado resultado. Le dijeron que tenía uretritis. ¿Cómo se manifiesta esa enfermedad? Se manifiesta básicamente con una molestia, un picor dentro de la uretra, una sensación de ganas de orinar a cada rato y sobre todo una secreción, ¿tá? Que el paciente refiere que se levanta a la mañana y tiene el calzoncillo manchado. La secreción puede ser blanquecina, transparente, amarillenta. El tratamiento que se hace abarca todas las posibilidades etiológicas, porque son muchos gérmenes los que la pueden producir. Aparte, la gente conoce más el gonococo, la gonorrea, pero pueden ser un montón de otros gérmenes. Entonces se hace una combinación de 2 antibióticos y de esa manera tratas todo el espectro de gérmenes de una sola vez. Y no tiene por ahí que hacerse análisis, que eso retarda el diagnóstico, retarda el tratamiento más que el diagnóstico. Bien. Lo que uno diría, tengo una infección urinaria, pero no es que tiene una infección urinaria, es parecido. Forma parte, la uretra forma parte del sistema urinario, si uno pudiera decir una ITU a partir de la uretra, pero en realidad se dice uretritis. Bien, ¿el contacto con la materia fecal produce esto o no? Y es un factor predisponente, pero básicamente esto es contacto sexual, ¿no? Bien, me refiero por el contacto sexual para no... Sí, por supuesto, ahora te entiendo, sí, ni hablar, sí, eso es una de las causas, ni hablar, porque también no se cuidan en ese tipo de actividad sexual anal. No se ponen preservativo ni hay, cosa que no lo entiendo. Ha cambiado un poco la sociedad y les estamos enseñando a nuestros hijos no mirar a aquel que tiene algún tipo de incapacidad, utiliza
algún tipo de aporte para poderse movilizar. Es así que compartimos muchas veces mesas contiguas en bares o restaurantes con gente que, bueno, necesita cosas como, por ejemplo, el aporte del oxígeno para poder moverse libremente en las calles. Pero, ¿por qué necesita ese aporte extra de oxígeno esta persona? Y porque el organismo, en este caso los pulmones o el corazón, no son capaces de cumplir la función que tienen, o sea, tomar el oxígeno y repartirlo en el organismo. Entonces indicamos oxígeno suplementario. ¿En quiénes? Puntualmente en los EPOC, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en un estadio avanzado, y sobre todo en los fibróticos pulmonares, en la fibrosis quística, también donde el pulmón está muy enfermo, y también en muchos cardiópatas, en donde el corazón está muy enfermo, porque los mecanismos de compensación están dados justamente por el pulmón, por el corazón y por los vasos sanguíneos fundamentalmente. Entonces, en esa situación vos tienes que dar un suplemento de oxígeno. Y hoy es muy común ver gente que desarrolla su actividad, por ejemplo, que son escribanos, que son, qué sé yo, abogados, y que andan con una mochilita de oxígeno. Es muy común y perfectamente bien. Es importante que cuando se necesita oxígeno hay que hacerle tomar conciencia al paciente, porque muchos sienten vergüenza de usar oxígeno, como muchos sienten vergüenza de ponerse una máscara para respirar en el caso de un CPAP o de un BiPAP. Pero en realidad es importante porque si no le aportamos el oxígeno suplementario, el corazón empieza a sufrir y empieza a desarrollar hipertensión pulmonar. Ese es el meollo de indicar oxígeno. No es una cuestión de capricho, es una cuestión de necesidad. Hoy existe terapéuticamente productos que actúan en la enfermedad pulmonar con hipertensión pulmonar de origen pulmonar. Hoy existe un medicamento que lamentablemente las obras sociales son muy reacias a cubrirlo, pero en el caso de que lo lográramos cubrir, es una ayuda más además del oxígeno. Una televidente me pidió que le preguntara al doctor Arturo Juárez Escuti si era normal que una mama se le había inflamado. ¿Eso corresponde a una cuestión patológica, una enfermedad? ¿O se puede inflamar de una mama como se puede inflamar cualquier otra parte del cuerpo? Hay muchas patologías, diferentes patologías que pueden generar una inflamación a nivel mamario. En esos casos, obviamente, es sumamente importante concurrir porque puede ser producto de una mastitis. Sí, pero generalmente hay quien amamanta. Puede ser en pacientes que dan el pecho, es muy frecuente, que se acumula leche, esa leche no puede salir con facilidad de toda la glándula mamaria, sea porque el bebé no succiona bien, o por ahí succiona, pero hay una parte de la mama que le cuesta drenar, y se junta leche, y esa leche con el tiempo, si no se moviliza, se termina contaminando y termina generando una mastitis. Pero también en pacientes que ya no dan el pecho, puede aparecer algún tipo de mastitis. Recuerda que la areola, digamos en el pezón, hay unos pequeños conductos, que son los conductos galactófaros por donde sale la leche normalmente, que están en contacto hacia el exterior y por ahí puede entrar alguna bacteria y generar algún tipo de mastitis en pacientes que no dan el pecho. O también secundarias a algún tipo de intervención, puede llegar a algún tipo de germen, digamos, a colonizar la mama. Los invitamos a la segunda pausa, ya regresa Para su Salud.